Así que unámonos y oremos al Señor. Padre amado, te damos las gracias porque nos concedes esta oportunidad de reunirnos con nuestros hermanos a quienes tú, Señor, has permitido venir hasta este lugar, la mayoría viajando largas distancias, para poder, Señor, reunirnos en este lugar con el fin de poder escuchar tu voz. Y eso es lo que ahora, unidos, te pedimos, y es que dejes oír tu voz a cada uno de nosotros. Nuestro anhelo es poder conocer tu voluntad, recibir de tu palabra lo que has preparado para cada uno de los pastores, los obreros, tus siervos que están aquí presentes. Ilumínanos, Señor, con tu espíritu, para que sea a través de tu gracia y de tu misericordia que la palabra nos sea abierta y entregada para nuestra exhortación, para nuestra consolación y para que podamos también cobrar nuevas fuerzas para seguir adelante en esta tarea que en tu gran bondad y misericordia nos has entregado. Aquí está, Señor, nuestro corazón. Háblanos, henos aquí ante tu presencia, expuestos a tu palabra y a tu espíritu. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro primero de los Reyes, y vamos a buscar el capítulo número 17. El libro primero de los Reyes, capítulo 17. Yo voy a estar leyendo la traducción de la Nueva Versión Internacional, por razones que usted mismo va a entender desde este primer momento. Dice el libro primero de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, el de Tisbé, de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos. Después que el reino de Israel se dividió durante el reinado de Roboam, transcurrió un periodo relativamente corto de 58 años para luego llegar a esta época cuando inicia el ministerio público de Elías. En esos 58 años, de acuerdo a lo que solían reinar en esa época los reyes, no debieron haber habido más que 2 reyes en esos 58 años. Sin embargo, en ese corto periodo hubo 7 reyes en total. Y la razón por la cual estos reyes gobernaron tan cortos periodos de tiempo
se debió a que desde el mismo momento en que se produce la división del reino, el reino del norte, las 10 tribus que quedaron y que tomaron como capital a Samaria, comenzaron en una progresiva pérdida de la palabra de Dios, de sus enseñanzas, de sus ordenanzas, y rápidamente entraron en un proceso de decaimiento y de pérdida degenerativa de todos los valores que se habían sostenido durante los reinados de David y aún Salomón. Después de dividirse el reino, el primero de los reyes es Jeroboam, como ustedes lo saben. Y Jeroboam, por haber sido el hombre que dividió las 10 tribus, él tenía mucho temor que la gente fuera a volver a reunificar el reino, y obviamente desechándolo a él como rey, porque el templo había quedado en la parte sur, en Jerusalén, que es donde Dios había dicho que debía estar. Y las personas seguían viajando porque durante más de 80 años era la costumbre de ir y adorar al Señor ahí. La gente lo siguió haciendo. Jeroboam vio en eso una amenaza a la seguridad o a la estabilidad de su reino. Y por eso es que él decide introducir ciertas reformas religiosas, pero que eran reformas que no iban en un camino de buscar un mayor apego a la palabra, sino todo lo contrario. Él, en primer lugar, lo que hace es que manda fabricar 2 becerros, que los coloca al norte y al sur de lo que era el territorio ahora de las 10 tribus, que se va a llamar Israel, en tanto que la parte sur se le llamará Judá. Pero es interesante que Jeroboam nunca le propuso al pueblo que ellos adoraran a otro Dios diferente del Señor. Más bien lo que él hizo fue proponer que aquellas figuras que él había mandado a construir eran las figuras del Señor. Entonces, en el día de la dedicación, él dijo: aquí está, oh Israel, los dioses que te sacaron de Egipto. Y quien había sacado de Egipto a Israel era el Señor. Él estaba diciendo que esos becerros, esos bueyes, era el Señor. Pero además de eso, él comenzó a introducir otras reformas, porque lo que él quería era desarraigar por completo aquella tradición que en ese momento se mostraba amenazante, según él, para la estabilidad de su reino. Entonces él lo que quiere es cambiar por completo todas las enseñanzas, las fiestas, el sacerdocio, los lugares de adoración a Dios, por algo totalmente novedoso, y que si el pueblo se olvidara de esas peregrinaciones a Jerusalén, como la ley lo establecía. En primer lugar, él ordena un sacerdocio diferente, que ya no era de la tribu de Leví como el Señor lo había ordenado, sino que toma de su iniciativa y usando criterios puramente arbitrarios, a este, aquel y aquel otro, y forma un sacerdocio. Ahí se produce una corrupción del sacerdocio por el hecho de que él estaba entregando esa función de sacerdotes a personas que no habían sido llamadas para eso. Y cuando el sacerdocio cae en manos de quienes no han sido llamados por Dios para esa función, es cuando ese proceso de corrupción espiritual, moral, se acentúa todavía más. Por eso es peligroso cuando
el ministerio viene a caer en manos de personas no llamadas, que pueden haber sido llamadas por el hombre, como en ese caso era Jeroboam quien los había llamado. Pero una cosa es que sea el hombre quien invite a una persona a decirle, usted tiene cara de ministro, usted tiene una personalidad que usted la haría como predicador. Pero la verdad es que esos no son los criterios. Lo que realmente importa es tener el llamado del Señor. Pero ahora eran hombres no llamados los que estaban ostentando el ministerio. Él establece una fiesta que sustituía a la Pascua en el mes octavo, porque a él se le ocurrió que tenía que ser en el mes octavo. Pero además de eso, el mismo Jeroboam va y ofrece en el becerro que estaba en Dan sacrificios en cantidades, como dando él el ejemplo para que el pueblo comenzara a adorar en esos lugares. Y efectivamente el pueblo siguió ese ejemplo, y por eso es que el Señor siempre mencionaba a Jeroboam como aquel rey que había inducido al pecado al pueblo de Israel. Sin embargo, es importante notar que él no estableció una deidad diferente al Señor. Lo que él estableció fue el adorar a Dios a través de imágenes, a través de un sacerdocio sin llamado y a través de ceremonias y fiestas producto del corazón humano y no del corazón de Dios. Claro que todo esto es algo sumamente grave, y por eso es que Dios lo repite continuamente en este libro de Primero de Reyes y aún el Segundo de Reyes. Siempre la maldad de los reyes Dios la mide en relación al pecado de Jeroboam. Claro, después habrá de venir en ese decaimiento una etapa que es ya peor, porque ahí sí hay una sustitución de el Señor como la divinidad para Israel. Ahora, al morir Jeroboam, su hijo Nadab comienza a reinar. De Nadab, la Biblia resume todo lo que él hizo, diciendo que Nadab hizo lo malo a los ojos de Dios. Y con eso podemos ya nosotros entender, aparte de que siguió en los pecados de su padre, hizo también lo malo a los ojos de Dios. Hijo de Nadab fue Baasa. Y este Baasa, más bien no fue hijo, sino que Baasa es alguien que mata a Nadab. Y así Baasa se convierte en el primer hombre que asesina a un rey dentro de Israel. Podríamos decir ahora, utilizando el lenguaje moderno, que él fue el primero en ejecutar lo que se llama un magnicidio, porque había matado al rey de Israel y toma su lugar. Luego, hijo de Baasa es Ela, y este Ela, quien sucede a Baasa, en la Biblia lo único que sabemos de él es que era un borracho. Y precisamente es en una de esas borracheras cuando también él es asesinado. Uno puede notar cómo las cosas iban de mal en peor. En un periodo de 58 años, obviamente había personas que recordaban el culto a Dios. De hecho, a Elías se le habrá de decir muy posteriormente que habían 7,000 que no habían doblado su rodilla delante de Baal. En una época cuando el culto al Señor había prácticamente desaparecido. Pero estas personas eran aquellos que recordaban cuando iban a Jerusalén. Es decir, que ellos tenían la esperanza que al llegar otro rey, las cosas iban a mejorar. Pero llegaba un nuevo rey y las cosas iban empeorando.
Después del borrachín de Ela, aparece alguien que lo asesina, el cual se llama Zimri, quien lo mata y toma su lugar. Zimri fue el que fue rey el periodo más corto, únicamente 7 días. Porque al saber lo que había ocurrido, es entonces cuando hay un aventurero ahí militar que se llama Omri, quien se levanta y dice: Zimri ha cometido el pecado de traición. Van y también lo matan a los 7 días de estar reinando. Y es así, de esa manera, como Omri llega a convertirse en el nuevo rey de Israel. Pero él no mató a Zimri solo por vengar la traición o por querer restablecer las cosas que se habían ido perdiendo en estos reinados, sino que lejos de eso, de Omri, la palabra de Dios dice que él hizo peor que todos estos otros reyes. Entonces pasaron de lo malo a lo peor. La degradación continuaba todavía. Hijo de Omri es Acab, famoso por su maldad. Y de este Acab, la Biblia dice que, o sea, si de Omri, su padre, se dice que hizo peor que todos los reyes que habían sido antes de él, de Acab se dice que hizo peor aún más que su padre. Acab es el que llega a terminar de echar a perder todas las cosas. Durante su reinado es que hay un tal Hiel, era el nombre de él, originario de Betel, quien reconstruye la ciudad de Jericó. Es decir, que ya no solamente había un desprecio hacia Dios, su palabra, había habido un rechazo del sacerdocio, un rechazo del orden de adoración que Dios quería, sino que ahora hay una abierta oposición. La Biblia dice que Acab es el que más hizo para encender la ira de Dios. O sea, como que se propuso hacerle la guerra al Señor. Y es ahí cuando este Hiel reconstruye la ciudad de Jericó. Después que Josué, allá en su libro y durante la conquista de la tierra de Canaán, él había dicho: maldito aquel que reconstruya Jericó. Porque la voluntad de Dios era que Jericó permaneciera siempre destruida como un testimonio de lo que había sido la ira de Dios por el pecado de aquellas naciones. Pero ahora, cuando vienen y la reconstruyen, esa era una abierta oposición a la voluntad de Dios, como diciendo: esto es lo que queremos y qué. Pero acá, además de eso, se casa con la tristemente famosa Jezabel, quien era una princesa, hija del rey de Sidón, que se llamaba nada menos Baal, como el dios al cual servía. Se casa con ella, y Jezabel era una mujer dada totalmente devota de Baal, el dios de los sidonios. Y es ella la que comienza a introducir dentro de Israel el culto a Baal como oficial. Es la religión oficial. Más adelante veremos cómo dice que los sacerdotes de Baal y de la diosa Aserá comían a la mesa de Jezabel. Ella era quien los sustentaba, los alimentaba, estaban patrocinados. Pero note que ahora ellos están haciendo algo peor que lo que había hecho Jeroboam, Jeroboam había hecho imágenes de lo que no se debe hacer, imágenes de Dios. Pero ahora Acab y su mujer Jezabel lo que están haciendo es borrando totalmente la idea de Dios para sustituirla por la de Baal.
Hay una persecución en contra de los profetas que cada vez se irá siendo más fuerte. La idea era que Baal era ahora el Señor, porque eso es lo que significa el nombre Baal, significa Señor. Y la idea era que el verdadero Señor ahora estaba muerto, que había pasado, ya no existía, era como un mito viejo que Israel había tenido, pero ahora la nueva divinidad era Baal. A ese punto se había llegado cuando llegamos a este capítulo 17 de el libro primero de los Reyes, que comienza de una manera muy abrupta. Y abrupta porque de repente aparece este hombre cuyo nombre era Elías de Tisbé de Galaad, y lo vemos como él aparece diciendo palabras realmente atrevidas delante del mismo rey Acab. Él le dice: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Palabras muy atrevidas, pero que uno se pregunta: ¿de dónde salió este hombre? ¿De dónde aparece? Porque es una irrupción de Elías que se da de la nada. No sabemos nada: quién era su padre, quién era su madre, cómo había sido su infancia, cómo era su formación, si tenía alguna. Simplemente aparece. Pero eso solamente nos deja ya una enseñanza importante. Y esa enseñanza es que en los momentos de mayor oscuridad, en aquellos momentos cuando hay una pérdida de el verdadero servicio a Dios, cuando hay una pérdida del llamado, cuando el ministerio comienza a quedar en manos de personas no llamadas por Dios, cuando se da esa degradación, esa corrupción del sacerdocio, de la forma de adorar a Dios, de servirle, de reconocerle como Señor, cuando comienza a ser sustituido por ídolos, entonces en esos momentos de decaimiento, de ruina, de oscuridad, cuando las noches son más densas, es cuando en esos momentos de crisis Dios levanta a aquellos hombres que vienen a ser como las luminarias que van a permitir que la luz de Dios resplandezca en medio de las tinieblas que se están viviendo. Siempre Dios levanta a sus siervos en los momentos de mayor crisis, en los momentos de mayor dificultad, cuando las cosas van de mal en peor. Ahí es donde estos hombres aparecen. Cuando las cosas están mal, no aparecen. Cuando están peor, ahí es donde aparecen. Y por eso es que Elías aparece en un momento cuando Israel había ido en un deterioro progresivo y que parecía que no iba a tener final. Es más, era un momento cuando parecía que peligraba la sobrevivencia del nombre de Dios. El verdadero culto a Dios peligraba que se fuese a perder. Creo, hermanos, que aunque con circunstancias diferentes, con características distintas a las que se vivían en la época de estos 7 reyes que hemos mencionado, pero hay, no obstante, a nuestro alrededor y en nuestra época hoy, síntomas que nos indican que muchas de las cosas que acá ocurrían también están ocurriendo al presente. Porque uno encuentra personas no llamadas por Dios y que tienen cierta preponderancia o cierta relevancia dentro de las iglesias, los ministerios, y uno sabe positivamente que esas son personas no llamadas.
Se les demuestra porque sus intenciones son otras, sus motivaciones son muy egoístas, muy particulares. Se ve que ellos no están buscando la gloria de Dios. Lo que tenemos ahora también es un deterioro del mensaje del evangelio, donde todo parece haber sido ya trivializado, todo se enseña de una manera muy superficial, de manera que las personas tienen ahora un concepto totalmente errado de lo que de verdad es el evangelio de Cristo. Hoy la gente cree que el evangelio no es nada más que aquello que presentan los medios de comunicación. Y si lo que los medios de comunicación presentan es que hay que hacer sonar el chofar, que hay que bailar, que hay que brincar, que hay que pedir dinero, que hay que utilizar la palabra de Dios tergiversándola, diciendo mentiras. Hermanos, uno diría, bueno, entonces, ¿a dónde ha quedado aquellos que verdaderamente sostendrán la verdad del mensaje del evangelio? ¿Dónde estarán aquellos que van a continuar enseñando el evangelio en toda su dimensión, con todas sus implicaciones? Eso, hermanos, sin hablar de aquellos elementos de escándalo que hay, de vidas de pecado, vidas de inmoralidad, de robo, de mentira, de falsedad. Hace unos días escuchaba a alguien hablando, bueno, era todo un mensaje alrededor de la palabra iglesia. Y él decía, iglesia en el antiguo tiempo significaba esto. Iglesia en el griego significaba esto. Y en el griego también significa esto otro. Y comenzó a dar una serie de ideas. Y yo decía, qué raro, si eso yo nunca lo he oído. Pero teniendo la duda, entonces fui a investigar realmente qué significaba la palabra iglesia. Y lo encontré. Y de todo lo que ese hombre había dicho, nada era cierto. Porque hoy con la excusa de que el griego lo dice, que el hebreo lo dice, cualquiera se inventa cualquier tontera. Sí, y así demuestran que Cristo lanzó, porque la palabra griega a eso se refiere. Y como no muchos tienen acceso al griego, entonces simplemente se lo tragan. Pero le digo, toda esa enseñanza que duró más de una hora, todo estaba construida alrededor de la palabra iglesia. Y todos los significados que él dijo, todos eran falsos. Entonces cuando uno ve ese tipo de situaciones, y estoy seguro que ustedes conocen otras iguales, peores quizá. Entonces, cuando las cosas han llegado a esa situación, ahí es donde Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Como dice la palabra de Dios, Dios no se quedará a sí mismo sin testimonio, porque Él es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que siempre está siendo el Señor del universo, el Señor de la iglesia, el Señor de toda la creación, de lo visible y de lo invisible. Y Él está dispuesto a demostrar siempre que sigue sentado en el trono donde siempre ha estado. Pero para restablecer eso, es que Él levanta esos hombres de crisis, llamémosles. Levanta a esos hombres que están como para en los momentos de desastre, como aquellos que el bombero está para cuando hay incendio. Hay médicos que se especializan en traumatología, que cuando alguien llega golpeado, con el cráneo fracturado, con un brazo quebrado, partido en 3 pedazos, para eso están ellos, para esos momentos de crisis. Es su especialidad. Así también son estos hombres de Dios. Y si verdaderamente, hermanos, estamos viviendo una época como la que mencionamos, entonces, ¿no será que ha llegado ya el momento que un nuevo Elías se levante? ¿No será que Dios querrá que tú te levantes como esa lumbrera que habrá de ser una luz de esperanza para aquellos que hoy en día todavía temen el nombre de Dios y quieren servirle como Él ha dicho en su palabra que se le sirva?
Aparece entonces Elías. Y cuando uno lo ve aparecer así de repente y con esa autoridad, uno comienza a hacerse preguntas y a decir, ¿de dónde salió? ¿Quién era? ¿Cómo es que llega a esa convicción? ¿Cómo es que Dios le muestra que él tiene que hacer justamente lo que está haciendo ahora? La Biblia no da mucha información, pero sí da alguna. Y de esa información podemos, hermanos, voy a decir así, hurgar en la vida de Elías, y de los pocos datos que se nos dan, retroceder un poquito antes de este momento para saber qué es lo que llevó a Elías a ese momento. En primer lugar, en el versículo que hemos leído, se nos dice que Elías, el de Tisbé, era de Galaad. No hay una certeza acerca de qué significa eso de Tisbé. Algunos piensan que era un lugar en Galaad, como el texto parece sugerirlo. Otros piensan que Tisbé o Tisbita, como dice la Reina Valera, era una expresión que se refería a las personas extranjeras. De hecho, Galaad estaba al oriente del Jordán, que aunque era parte del territorio de Israel, en esa época estaba tan decaído que prácticamente no lo tomaban en cuenta, como que si fuera otra tierra. Y por eso los pobladores de ahí se cree que le llamaban tisbitas, es decir, extranjeros, o de Tisbé, del extranjero. Pero Galaad también es una región que nos dice mucho. Galaad lo que significa es rocoso, y eso era el territorio de Galaad. Galaad era la región menos habitada del territorio de Israel. Eran grandes extensiones de tierra con muy pocos habitantes. Era una zona montañosa, como el nombre Galaad, rocoso, lo indica, con arboledas en la parte de arriba, y donde la mayor parte de las personas, que no eran muchas, se dedicaban a la ganadería, al cultivo o a la cría de ovejas. No sabemos, como digo, de Elías quién fue su padre. No sabemos a ciencia cierta el lugar exacto de su procedencia. Ni siquiera sabemos a qué tribu pertenecía, porque sucede que Gad era una región tan grande que pertenecía a dos tribus, la de Gad y la de Manasés. Entonces no sabemos a cuál de las dos Elías pertenecía. Pero lo que sí es cierto era que en esas regiones las personas eran muy toscas, eran muy rudas, no tenían nada de refinados. Y eso se va a notar en la forma de ser de Elías, en su trato con las personas. Es rudo. Pero también parte de esa preparación natural de Elías es que era una zona pobre, y por lo tanto las personas vivían con bastante austeridad. Por ello es que Elías llegó a ser reconocido por su vestidura de piel de camello, que era la ropa barata de la época, y que era su retrato, ¿no? Así lo identifica el rey. ¿Cómo era? Y le dice, era un hombre envuelto en una piel de camello. Elías. Si solo él andaba así. Esa era otra característica, que vivía en austeridad. Y otra característica que podemos mencionar, lo que ya dije al principio, era la zona menos poblada. Las personas vivían en soledad, sobre todo porque se dedicaban a pastorear. Y entonces esa era una labor solitaria que demandaba horas y horas. De alguna manera, estando en esa situación, podemos pensar que llegó a Elías la noticia de lo que estaba ocurriendo del otro lado del Jordán. Allá donde estaba, digámoslo así, la civilización, los reyes, y él se entera de los ídolos de Jeroboam,
No sabemos tampoco qué edad tenía Elías, si él ya había nacido cuando Jeroboam hace los ídolos. Eso diría que Elías para esta época tendría arriba de 50 años o más, o si nació después. Pero el hecho es que él se entera sobre todo lo que estaba sucediendo a partir de Acab, que el culto a Dios se estaba perdiendo, que se estaba combatiendo. O sea, no solamente estaba descuidado, sino que también se le estaba combatiendo. Pero entonces ahora, ¿qué podía hacer este hombre llamado Elías ante la situación que se veía allá del otro lado, donde estaba el centro del reino? ¿Qué podía hacer? Seguramente hubo pensamientos. Bueno, tú eres un hombre rústico, un montañés, silvestre. ¿Qué vas a poder hacer? ¿Cuál es tu influencia sobre los reyes? Si vas, alguien te hará caso. No eres sacerdote, no eres nada. Entonces, ¿cuál era la opción que le quedaba a Elías? Únicamente la opción que le queda a las almas piadosas cuando se viven momentos de dificultad: la oración. Y comienza a orar. Y dice Santiago, Elías oró. Hombre, dice, semejante a nosotros, con debilidades semejantes a las nuestras. Pero lo que marcó la diferencia es que él oró. Ahora, seguramente Elías también conocía algo, las escrituras. Y él recordaría el pasaje de Deuteronomio, donde el Señor había dicho a Israel, advirtiéndole que si te vuelves y te vas tras ídolos y le sirves a los ídolos, el Señor había dicho estas palabras: yo cerraré los cielos para que no haya lluvia sobre vosotros. Y Elías recuerda ese pasaje y dice, bueno, Dios dijo que el día que se volvieran a los ídolos, Él cerraría los cielos para que no lloviese. Se han vuelto a los ídolos. Entonces ahora lo que sigue es que Dios cierre los cielos para que no llueva. Ahí es cuando Elías comienza a orar. ¿Y qué es lo que ora? No tenemos que inventarlo. Santiago lo dice en el capítulo 5 de su epístola, que Elías oró para que no lloviese. Fíjese que normalmente nosotros hacemos énfasis en la segunda parte de ese versículo, porque dice, Elías oró para que no lloviese y no llovió por 3 años y 6 meses. Y luego dice, y oró de nuevo para que lloviera y llovió. Y siempre hablamos de cuando oró para que lloviera y llovió. Y hemos predicado en aquel pasaje de la nubecita, que él está orando, envía al criado, le dice, ve a ver, y regresa, no hay nada. Ve de nuevo, sigue orando y va 7 veces hasta que en la 7ª vez le dice, veo una nube como una mano, así de pequeña. Pero ahí es cuando está orando para que llueva. Pero nunca hablamos de cuándo oró para que no lloviera. Pero es ahí, en Galaad, cuando él comienza a orar, Señor, que no llueva, conforme a tu palabra, que no llueva. Recuerde que el Señor ha prometido responder todas nuestras oraciones. Pero Él dice que va a responder a todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad. Y que más voluntad del Señor que lo que Él mismo ha dicho. Si se vuelven a los ídolos, yo cerraré los cielos para que no llueva. Señor, se han vuelto los ídolos, yo no te tengo que contar. Han derribado tus altares. Acab había mandado construir en el centro de Samaria un templo dedicado a la diosa Aserá. Le había hecho una imagen, un altar, y le ofrecía sacrificios. ¿Qué más se podía esperar, Señor? Que no llueva, que no llueva, que no llueva. Señor, cierra los cielos, que no llueva.
Hermano, era una petición terrible. Terrible, porque lo que estaba pidiendo es lo que vino. Que hubiese sequía, que se perdiesen las cosechas, que hubiera hambre, que hubiera personas que iban a morir de hambre porque no iban a poder sobrevivir. Y uno diría, qué tremendo que uno tenga que hacer una oración de ese tipo. Que no llueva y que traiga todas esas consecuencias, que afectará hasta a los animales. Pero ¿sabe por qué Elías oraba tan tremenda oración? Era porque él amaba a Dios. Él amaba a Dios. En el capítulo 19, él lo dice, se lo dice a Dios mismo, y a Dios no se le puede mentir. En el versículo 10, le dice Elías al Señor: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Me consume mi amor por ti. Por eso él podía hacer tan tremenda oración. Porque el amor que sentía por el Señor le consumía. Le quemaba, se lo devoraba. Señor, mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Porque así lo veía él, como Señor, con todo lo que eso implica, como Dios, con todo lo que eso implica, como Todopoderoso, como todo lo que eso implica. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Señor Dios Todopoderoso. Señor Dios Todopoderoso. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Era, hermanos, entender la santidad de Dios, su gloria, su señorío, que está por encima de cualquier cosa. Hermanos, yo creo que nadie desea el mal para su nación. Quizá ninguno de nosotros oramos: Señor, destruye mi país, que venga un huracán y arrase con todo, que venga un terremoto y que mueran unos 100,000. No oramos de esa manera. Pero Elías sí lo está haciendo. Está pidiendo una desgracia nacional, que no llueva. ¿Pero por qué lo hace? Porque había algo superior que él veía: la grandeza de Dios, su santidad. Hermanos, por eso, si uno no tiene como él lo dice, me consume mi amor por ti. Si nuestro amor por Dios no nos consume, nos será indiferente lo que suceda a nuestro alrededor. Quizás vamos a decir: ¡ay, qué barbaridad! Que agarraron a aquel que había violado a 24. ¡Qué bárbaro ese! Que lo metan preso. Y hasta ahí llegamos. Pero no nos produce un cambio, una transformación que diga: bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Vemos a nuestro alrededor crecer el crimen, la violencia, el irrespeto hacia la vida humana y todos los pecados, maldades que hay. Homosexualidad cada vez más fuerte, más campante, más desvergonzada. ¿Pero qué decimos? Lo que pasa es que así está escrito. Así tiene que ser, como que deberíamos congratularnos porque las cosas van de mal en peor. Porque las cosas se están convirtiendo en un fango de pecado que le repugna al Señor. Pero si en verdad nuestro amor por Él nos consumiera, nosotros diríamos: Señor, no es posible, esto no puede seguir de esta manera. A ti te ofende cada vez que hay pecado, a ti te ofende cada vez que alguien roba, a ti te ofende cada vez que alguien peca, a ti te ofende, Señor, cada vez que alguien usa de violencia contra otra persona, a ti te ofende la maldad, la idolatría, la hechicería, el pecado, todas las clases de maldades que hay.
Entonces, ¿pero qué vamos a hacer para cambiar las cosas? Como era una nación perdida, había que buscar una medicina para la nación. Señor, que no llueva, que no llueva y que no llueva. Y fíjese, no era porque le cayera mal toda la gente que estaba del otro lado del Jordán. No era eso, era lo contrario, los amaba. Porque todo era producto del amor que él tenía hacia Dios, que lo consumía, hacia ese que él llama Señor Dios Todopoderoso. Si Él es el Señor, si Él es Dios, si Él es todopoderoso, no podía seguir así. Entonces, ¿qué era lo que motivaba a Elías? ¿Cuáles eran los motivos de Elías? Su amor por Dios y la gloria del Señor. No tenía otros objetivos. A veces nosotros disfrazamos nuestros motivos con un antifaz de piedad. Y decimos, Señor, si yo lo que quiero es que tu obra prospere, que crezca. Eso estaría bien si ese solo fuera tu deseo. Pero detrás de eso se esconde, a veces en lo profundo del corazón de los hombres, no, es que yo quiero demostrar que yo soy la mamá aquí de los predicadores. Yo quiero demostrar que esta iglesia sí que va para adelante y me van a respetar. Y pensamos en la reputación, la popularidad. Hay otros motivos que están ahí escondidos, que no se manifiestan tan de manera evidente. Y fíjese, lo peor sería que la persona no se da cuenta de las interioridades de su corazón. Y que dice, pero mire, usted lo hace ¿por qué? ¿Por jactancia o lo hace por amor a Dios? No, ¿cómo va a creer? Si yo amo al Señor, Él es mi vida, Él me salvó. Si usted supiera lo que yo era antes de conocer al Señor, me entendería. Pero si uno lo hubiera conocido antes de conocer al Señor, vería que es el mismo que es ahora. Solo que ahora con corbata. Ahora ya con un lenguaje religioso, pero siempre la misma codicia, la misma posición o la sed de posición, de grandeza, de reconocimiento, de popularidad, ambición, de dinero, de que lo vean como un alguien. Así las cosas no funcionan. No puede ser. Las motivaciones, los motivos de Elías eran uno. Y era: el Señor me consume mi amor por ti. Me está quemando mi amor por ti. Pero ¿será que a nosotros nos quema, hermanos? O cuando el Señor nos pregunta, ¿me amas? Le respondemos, te aprecio. Sí, ya te tengo cariño, ya tenemos varios años de conocernos. Pero eso no va a cambiar. Eso lo único que hace es continuar deteriorando y deteriorando y deteriorando. Y venimos a ser parte de esa avalancha que viene cada vez más grande y cada vez más destructora, hasta que todo terminará en el desastre si no hay un hombre como Elías que se pone en el camino y dice, no lloverá hasta que yo lo ordene. Así es como Elías. Ora que no llueva, que no llueva, que no llueva, que no llueva, que no llueva. Hasta que un día Dios le dice, muy bien, he oído tu oración. Ve y di que no llueva. ¿Qué? Que vayas y digas que no llueva. ¿Y a dónde? Al rey. Al rey. Acá. Ve a decirle que yo te he dado la llave del cielo y que tú la cierras y que no lloverá hasta que tú lo digas. ¿A quién mejor que Elías podía enviar Dios? Si era el único en esa época que el celo o el amor por Dios lo consumía de tal manera que él quería la reivindicación de Dios. Señor, que conozcan que tú estás vivo, que tú no eres un cuento de abuelitas. Que sepan que eres real, que eres viviente, que eres Señor Dios Todopoderoso.
Está bien, yo lo voy a demostrar. Que soy el Señor. Que soy Dios, el único Dios verdadero. Y que soy todopoderoso. Ve. Y cierra los cielos. Así es como se baja de la montaña. Y se va el silvestre Elías. El de Tisbé, como dice ahí. El extranjero pasa el río, el Jordán, y llega a la capital un bajado, dijeron. Nadie lo conocía. Y llega delante del rey, y lo hemos leído. Le dice, tan cierto como que vive el Señor Dios. Fíjese lo que está diciendo, lo contrario de lo que Acabe y su mujer querían enseñar, que Dios ya no vivía. Pero él dice, tan cierto como que el Señor vive. Él vive. Él no está muerto. Y así como Él vive, así de cierto. Uno puede decir, hermano, que cualquier cosa, que vive Buda, que vive a saber quién. Pero decirlo es una cosa, demostrarlo es otra. Pero Elías no solo tiene palabras, él trae un reto. Dice, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel. Porque el Señor es el Dios de Israel, no es Baal, no es Aserá. La señora sobre Israel es el Señor Dios de Israel. Y dice, a quien yo sirvo. Yo no le voy a hacer caso a la bruja de tu mujer. Yo sirvo al Señor. A Baal, ya vamos a entendernos con él, y a Será la mando a hacer mandados. Pero yo sirvo al Señor, al Dios de Israel. Era un desafío abierto, hermanos. Si uno pregunta por qué Acab no actuó en ese momento, gente así es la que andaban buscando para darle una buena. Pero ¿por qué Acab no lo hizo? Obviamente, la gracia del Señor estaba protegiendo a su profeta. Pero a lo mejor Acab pensó, este es un loco. Si nadie lo conocía, era un rústico, vestido como ya dijimos. Y dijo aquello, ¿para qué me anda preocupando de locos? Peor lo que había dicho, no va a llover hasta que yo ordene. Y este que cree que es Baal, que va a cerrar el cielo cuando él quiere y que va a llover cuando él diga. Un payaso. El problema es cuando pasa el primer año y no llovía, y el segundo, y el tercero. Ahí es cuando él se preocupa y dicen, vayan a ver dónde hayan ese indio. Pero le dice, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Pero fíjese, el pensamiento es, tan cierto como el Señor vive, que no habrá rocío ni lluvia hasta que yo lo ordene. Solo que eso se cumpliera demostraba que el Señor vive. Y se va Elías. Como le digo, todos pensaron, ¿y quién era el loco? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo fue el chiste? ¿Cómo fue que no lo agarré? Así fue. Pero era la palabra de Dios la que había sido dada. Entonces, al fin, finalmente Dios había hallado uno que verdaderamente amara al Señor y dijera, bueno, se acabó ya la situación esta. Y ahora lo vamos a revertir. Y uno diría, mire, ya después de 58 años, ya la gente ya se acostumbró a los becerros, ya la gente ya ni se acuerda. ¿Cuándo era que era la Pascua? ¿Verdad que no se acuerdan? No. ¿Y entonces qué quiere hacer Elías?
Pero él decía, Dios vive. Y esa fue, hermano, su grito de batalla, y no tenía más motivación que eso. Demostrar la realidad de Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios. Eso es lo que él quería. En un momento cuando se había llegado ya al punto más bajo. Como decíamos hace un momento, si hoy estamos viviendo una situación como esa, ¿serás tú el Elías que habría de venir? ¿Eres tú el Elías que estamos esperando? Aquel a quien le consume el amor por su Dios. ¿O eres otro más del montón que avala la situación deprimente y decaída del evangelio hoy en día? Que se tiene el ministerio solo como es mi modus vivendi. Así la paso. Hoy está duro ir al trabajo, hermano. Mejor, aunque sea de pastor, me voy a ir. Así no se va a componer el mundo, hermanos. Nuestro Dios todavía está vivo. Todavía es Señor, Dios y Todopoderoso. ¿Qué harás tú para demostrar eso a los ojos de las naciones? Y que entiendan que Dios puede cambiar lo que sea. Puede cerrar los cielos, puede abrirlos, puede enviar cautividad, puede enviar plagas, puede quitarlas. Pero se necesita que haya un amor que nos consuma, un amor por Él. ¿Cómo está nuestro amor hacia Él? No sabemos enfriado como la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor. Amaba al Señor. Y el Señor se lo dice en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tu amor. Pero porque lo conoce, le dice, ya no es como antes. Conozco tu trabajo de amor. Pero has perdido tu primer amor. Ya no es como antes. Y si nunca tuvimos ese primer amor, hoy es el tiempo, hermano, que ese amor nos comience a consumir. Solo así podremos ser relevantes para el reino de Dios, para su obra, para la causa del evangelio. Solo así. Si no, vamos a hacer otro más, hermano, otro grupo. Si usted se conforma con eso, está bueno. Pero Dios anda buscando otro tipo de seres humanos, a los Elías. Que Él nos ayude para alcanzarlo. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que Él nos visite y que pueda encender nuestro amor por Él. Vive el Señor, tan cierto como que Él vive. El Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no habrá rocío ni lluvia todos estos años hasta que yo lo ordene. Fue una petición tremenda la que hizo Elías, que no lloviera, oró que no lloviera. Pero eso refleja cuán profundo amor, cuán profunda entrega, cuánto le consumía. El amor por su Dios. Él podría haber seguido tranquilo del otro lado del río, en lo alto de su montaña, diciendo gracias a Dios que aquí no hay ídolos, aquí no hay bosques,
dedicados a Será. Aquí yo puedo servir y amar al Señor. Pero Él quería que el Señor fuera servido y amado en todo Israel. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Enséñanos a amarte. Enséñanos para que Tú siempre puedas estar a nuestro lado. Oh Señor, que no haya descanso en nuestra alma hasta que Tú seas confesado como Señor, como Dios Todopoderoso. Que en nosotros haya un amor ardiente, un amor que nos consuma, que nos atraiga, Padre, para amarte, servirte. Señor, queremos hacer algo relevante para Ti y no ser solamente quienes sostenemos un estatus religioso improductivo, infértil, que agoniza, sino que podamos proceder a la búsqueda de Tu grandeza. Oh Señor, cuán grande eres, Señor Dios Todopoderoso. Enséñanos a cambiar el mundo que nos rodea. Ayúdanos a influir, que nuestra visión sea ganar una nación entera, no solo un grupo, unas familias, sino que Tu gloria pueda impactar y puedan conocer que Tú estás vivo. Ahora, Padre, entendemos que eso depende de nuestro amor hacia Ti. Enciende la llama de Tu amor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos por nuestra frialdad. Perdónanos por nuestro descuido. Pero ahora, Padre, queremos iniciar una nueva historia. Ver más arriba de lo que ve el común de los hombres. Y ver la totalidad de las cosas. Porque Tú eres Señor de todo. Dios sobre todo. Todopoderoso en todas las esferas. Gracias, Señor, porque Tú nos visitas. Gracias. Gracias, Señor. Bendito seas. Te adoramos. Digno eres. Santo. Santo. Santo.
lleno de gloria y de compasión. Ciertamente, tú vives. Tú vives, Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Dígale al Señor este canto de amor. Oh Jesús, mis pasos me han llevado de ti. Mi altar se ha secado en escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Levante sus manos al cielo. Mi primer amor, Sí, Él es te nuestro amor. adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. El Señor Jesús dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. No hay mejor muestra que podemos tener del amor a Dios, de hacer morir aquellas cosas en nuestra vida que a Él no le agradan. Este es un buen momento y podemos iniciarlo de esta manera.
confesando al Señor y renunciando a todas aquellas cosas que en nuestra vida no están bien. Tal vez hay alguna situación no confesada. Tal vez hay algo en tu corazón que no te da libertad espiritual, que te tiene atado, que te hace sentir mal. Quizá un pecado no confesado, una falta que has querido vencer una y otra vez para volver siempre a lo mismo. Pero hoy podemos confesarlo y decirlo: Señor, yo quiero amarte por mi obediencia. Podemos ahora orar con nuestras manos en alto y decirle: Señor, yo confieso. Y dile lo que sea. Y la sangre de Cristo está aquí para perdonarme.